Miguel Rodríguez era un hombre forjado por el asfalto y el polvo de Tijuana. A sus 45 años, sus manos callosas y su rostro marcado por el sol contaban la historia de una vida entera al volante de un camión, cruzando fronteras y desiertos. Era una figura silenciosa, un hombre de pocas palabras que creía en la honestidad del trabajo duro, una filosofía que lo mantenía con la cabeza gacha en una ciudad gobernada por leyes no escritas y por la sombra omnipresente del cartel. Su rutina era un ciclo de carreteras, patios de carga y el modesto hogar que luchaba por mantener. Historias como la de Miguel son un retrato de coraje silencioso que a menudo se pierde en el ruido del mundo, y es por eso que necesito su ayuda para seguir contándolas. Si creen que narrativas como esta merecen ser escuchadas, por favor, suscríbanse al canal y comenten desde dónde están viendo. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores para que más relatos de valentía anónima puedan llegar al mundo. El verdadero centro del universo de Miguel no era la carretera, sino su hija de 18 años, Sofía. Desde que su esposa falleció, años atrás, cada kilómetro que recorría, cada carga que entregaba, era para asegurar que Sofía tuviera un futuro diferente al suyo, lejos de la brutalidad silenciosa que engullía a Tijuana. Ella era su antítesis, vibrante, llena de sueños de convertirse en médica y con una sonrisa que parecía desafiar la aridez del paisaje circundante. La relación de ambos era el pilar que sostenía la vida de Miguel, un vínculo forjado en el amor incondicional y la promesa de protección. Él veía en ella la personificación de la esperanza, una semilla de pureza que necesitaba cultivar y proteger en un suelo envenenado por la codicia y la violencia que los rodeaban. En una noche cálida y sofocante, típica de la frontera, Miguel estaba sentado a la mesa de la cocina, observando a Sofía inclinada sobre sus libros de anatomía. El olor a frijoles cocidos flotaba en el aire, mezclado con el sonido lejano de las sirenas, una banda sonora constante de la ciudad. Ella levantó la vista, cansada, pero con un brillo de determinación, y comenzó a hablar sobre la universidad, sobre las vidas que quería salvar. Miguel solo escuchaba, con el corazón hinchado de un orgullo doloroso. En ese momento no era un camionero endurecido, sino solo un padre, absorbiendo la presencia de su hija como un hombre sediento bebe agua. Sabía, con una claridad aterradora, que no había nada en el mundo que no haría para preservar ese brillo en sus ojos, un faro de inocencia en medio de un océano de oscuridad. La presencia del cartel de Tijuana era como el aire que respiraban, invisible, pero esencial para el perverso funcionamiento de la ciudad. Para hombres como Miguel, la supervivencia dependía de una danza cuidadosa, un ballet de evasión y sumisión tácita. Veía a los halcones, los jóvenes vigilantes del cartel, en cada esquina, sus miradas vacías registrando cada movimiento. Escuchaba los susurros en los patios de camiones sobre conductores que desaparecían después de hacer las preguntas equivocadas o rechazar los favores correctos. El poder del cartel no residía solo en su violencia explícita, sino en la paranoia que instalaba, un collar invisible en el cuello de cada ciudadano. Era un sistema corrupto que se alimentaba del silencio de los buenos, y Miguel, como tantos otros, pagaba su impuesto de miedo diariamente, solo para garantizar un día más de paz para Sofía. La vida en la carretera le había enseñado a Miguel más que solo la mecánica de su camión. Conocía las arterias de tierra que cortaban el desierto como la palma de su mano, las rutas de contrabando usadas por generaciones antes de que el cartel las reclamara para sí. Entendía la logística del transporte, los puntos ciegos de la vigilancia y el lenguaje no verbal de los hombres que vivían al margen de la ley. Estas habilidades, adquiridas a través de décadas de trabajo honesto, eran un conocimiento peligroso.
Compartía un sentido de camaradería con otros conductores, una hermandad silenciosa, unida por el peligro compartido y las largas horas de soledad. Intercambiaban información sobre carreteras peligrosas, puestos de policía corruptos y en voz baja, sobre las cargas que era mejor rechazar sin importar el precio ofrecido. Cierto día, en un polvoriento patio de camiones, Miguel presenció una escena que le heló la sangre. Un conductor, un conocido suyo llamado Héctor, estaba siendo arrastrado detrás de un contenedor por dos hombres de aspecto sombrío. No hubo gritos, solo un sonido ahogado y la mirada aterrorizada de Héctor que se cruzó con la de Miguel por un instante. Nadie intervino. Los otros conductores desviaron la mirada, súbitamente ocupados con sus neumáticos y motores, fingiendo una ceguera colectiva. Miguel sintió un nudo en el estómago. El peligro, que antes era una amenaza abstracta, ahora tenía un rostro familiar. Esa noche tardó en conciliar el sueño. La imagen del terror en los ojos de Héctor, atormentando su mente, reforzando su miedo constante por la seguridad de su hija. Esa ansiedad se profundizó cuando Sofía, exultante, anunció que había sido aceptada en un programa preparatorio de una universidad en Guadalajara. La alegría en su rostro era tan pura y radiante que por un momento disipó la oscuridad que se acumulaba en el corazón de Miguel. Él la abrazó con fuerza, el orgullo mezclado con un miedo paralizante. Guadalajara parecía otro mundo, un refugio seguro, lejos de las garras de Tijuana. Su partida, sin embargo, significaba que Miguel necesitaría más dinero, y rápido. La necesidad de pagar por la educación y la mudanza de Sofía lo colocó en una posición vulnerable, una preocupación que comenzó a corroer su cautela habitual, haciéndolo más susceptible a los trabajos que siempre se había esforzado por evitar. En una mañana particularmente calurosa, Miguel partió para lo que debería ser otra entrega de rutina, transportando productos electrónicos hacia el norte. Mientras el sol salía sobre el desierto, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, se permitió un raro momento de paz. Sus pensamientos estaban en Sofía, en el futuro brillante que se extendía ante ella. La imaginó con una bata blanca, segura y realizada, lejos del polvo y del peligro. Esa imagen era su santuario, la fuerza que lo impulsaba a través de las largas y solitarias horas en la carretera. Aquel breve instante de esperanza, sin embargo, era solo la calma antes de la tormenta. El destino, cruel e implacable, ya había puesto en su camino un desvío del cual nunca podría regresar, un encuentro que transformaría al apacible camionero en una leyenda forjada en el fuego de la venganza. La propuesta llegó en un patio de camiones aislado, bajo la mirada despiadada del sol del mediodía. Dos hombres, cuyos rostros no mostraban emoción alguna, se acercaron a Miguel mientras inspeccionaba sus neumáticos. La oferta fue directa: transportar una carga de productos químicos hacia el sur. No era una carga común. El olor astringente y el sigilo en torno a la entrega dejaban claro que se trataba de precursores para el procesamiento de drogas. La cantidad ofrecida era exorbitante, más de lo que necesitaría para garantizar la seguridad y la educación de Sofía durante años. Por un instante, Miguel dudó, la imagen del futuro de su hija parpadeando en su mente, pero el rostro de Héctor, aterrorizado, y el miedo primordial de enredarse en el abrazo mortal del cartel hablaron más alto. Con voz firme pero respetuosa, se negó, alegando que su camión no era adecuado. Intentó alejarse, pero el aire se volvió pesado, denso de amenaza. La negativa de Miguel no fue recibida con violencia, sino con un silencio que era mucho peor. Uno de los hombres, el mayor, dio un paso al frente, con una sonrisa fina y cruel en los labios. No levantó la voz, pero sus palabras cortaron el aire como vidrio. «Es una lástima», dijo. «A el verdugo no le gusta que ignoren sus pedidos.
Él cree que todos en Tijuana deben colaborar por el bien de la comunidad. La mención del nombre de Ricardo Morales, el sádico jefe de operaciones del cartel, fue como un golpe físico. La amenaza no era solo para Miguel, sino para todo lo que amaba. Lo dejaron allí, parado junto a su camión, el corazón martillando contra sus costillas. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A pesar del calor, una premonición terrible de que su negativa no sería el fin del asunto, sino el comienzo de una pesadilla. La pesadilla se materializó 2 días después. Tras un corto viaje, Miguel regresó a casa con el corazón más ligero, trayendo un pequeño regalo para Sofía. Abrió la puerta, llamándola, esperando escuchar su risa desde la habitación. En cambio, fue recibido por un silencio sepulcral y antinatural. La casa estaba en desorden, una clara señal de una lucha violenta. Un pavor primitivo se apoderó de él mientras corría hacia la habitación de ella, y allí la encontró, Lazari. Visión rompió algo fundamental dentro de Miguel, haciendo añicos su alma en 1.000.000 de pedazos. El aire se escapó de sus pulmones en un gemido de pura agonía. El mundo a su alrededor se disolvió en un borrón de dolor incomprensible. Cayó de rodillas, el grito atrapado en su garganta transformándose en un sollozo silencioso que sacudía todo su cuerpo. En los días que siguieron, el luto de Miguel se transformó en algo más oscuro y afilado. El dolor crudo dio paso a una furia fría y cristalina, una llama negra que consumió cada gramo de miedo y vacilación que alguna vez tuvo. El sistema que intentó respetar, la policía que debería proteger, eran solo engranajes en la máquina del cartel. No habría justicia. En ese vacío, una nueva certeza tomó forma, un propósito nacido de la pérdida absoluta. Ya no sería una víctima pasiva. Le habían quitado su mundo, y él, a cambio, les mostraría de lo que es capaz un hombre sin nada que perder. Es increíble cómo el dolor puede convertirse en un motor para la acción, y sé que muchos de ustedes que me ven entienden eso. Si el viaje de Miguel, de víctima a vengador, resuena en ustedes, sepan que su apoyo, su suscripción, me permite seguir dando voz a estas transformaciones. El camionero simple y trabajador murió junto con su hija. En su lugar nació un estratega, un fantasma movido por una única y abrumadora misión. El luto no lo paralizó, lo enfocó. Cada lágrima derramada se convirtió en combustible para el motor de su venganza. Su conocimiento íntimo de las carreteras, de los horarios pico, de las debilidades en la seguridad del cartel, antes herramientas de su oficio, ahora se convertían en el arsenal de su guerra particular. Comenzó a observar, a planificar, su mente mapeando la logística del cartel con una claridad aterradora. El hombre que antes solo quería pasar desapercibido, ahora planeaba golpear el corazón de la organización que destruyó su vida. Su viaje no sería por redención ni por justicia en el sentido noble de la palabra, sino por un ajuste de cuentas brutal y definitivo. La transformación de Miguel en un fantasma comenzó con el desmantelamiento de su vida anterior. Vendió la pequeña casa que un día albergó las risas de Sofía, cada objeto vendido siendo una puñalada en su corazón, y al mismo tiempo un vínculo roto con el pasado doloroso. El dinero, manchado de memoria, se convirtió en el capital inicial para su guerra. Su camión se convirtió en su hogar, su santuario y su cuartel general. Viviendo en la carretera, se convirtió en una figura anónima, un rostro entre miles de otros conductores, su presencia tan transitoria como las líneas blancas en la carretera. Esta existencia nómada era el camuflaje perfecto. Se estaba borrando del mundo, cortando todas las anclas para que cuando actuara no hubiera nada que el cartel pudiera usar en su contra, nada más que perder. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y observación metódica. Miguel se sumergió en la rutina del cartel,
convirtiéndose en parte del paisaje, en los patios de carga y en las gasolineras que servían como nudos en la red logística de la organización. Observaba desde lejos, su mirada entrenada de camionero, captando detalles que otros ignorarían. La arrogancia de los guardias que escoltaban los camiones de dinero, el cambio de turno que siempre ocurría con un retraso de 10 minutos, los modelos específicos de los vehículos blindados y sus vulnerabilidades aparentes. No anotaba nada, grabando todo en su mente, construyendo un mapa mental complejo de las operaciones del cartel. Su dolor se transformó en un enfoque absoluto, una lente a través de la cual veía el mundo solo en términos de debilidades y oportunidades. Para su plan, necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar en un mundo donde la lealtad era una mercancía rara y peligrosa. Su elección recayó en Javier, un viejo amigo, dueño de un taller mecánico en las afueras de Tijuana. Javier era un genio con los motores y el metal, pero un hombre quebrado por el miedo, habiendo visto de primera mano la brutalidad del cartel. Miguel lo encontró en medio de carrocerías de autos, con las manos sucias de grasa. No reveló todo el plan, solo lo suficiente para despertar la curiosidad y el miedo de su amigo. Habló sobre la necesidad de desaparecer, de modificar su camión para un largo viaje, un viaje sin retorno. Necesitaba ayuda, y Javier era el único en quien podía pensar. La reacción de Javier fue de puro terror. Sus ojos se abrieron de par en par y negó con la cabeza, limpiándose las manos en un trapo como si intentara limpiar la propia conversación. «¿Estás loco, Miguel?», susurró, mirando nerviosamente por encima del hombro. «¿Desafiar a esa gente? No son hombres, son demonios. Mataron a tu hija. ¿Qué crees que te harán a ti? A mí, si se enteran». Javier le suplicó que reconsiderara, que tomara lo que le quedaba y huyera lo más lejos posible, que no regara la semilla del luto con más sangre. El miedo de Javier era palpable, un reflejo del terror que el cartel infundía en toda la comunidad. Un poder construido sobre la certeza de que cualquier acto de desafío sería castigado con la aniquilación total. Miguel no usó amenazas ni promesas de dinero. En cambio, tocó la herida que sabía que ambos compartían. «¿Recuerdas a tu primo, Carlos?», preguntó Miguel, la voz baja y cargada de un dolor compartido. «¿Recuerdas cómo lo dejaron en el desierto por una deuda insignificante?» La mención de Carlos hizo que Javier se estremeciera. El recuerdo de esa pérdida, una injusticia que se tragó en silencio durante años, todavía lo atormentaba. «Nos quitan todo, Javier», continuó Miguel, «nuestra familia, nuestra paz, nuestra dignidad. No te estoy pidiendo que luches mi guerra, te estoy pidiendo que me ayudes a encontrar la única paz que me queda. No pueden quitarme nada más». Esa súplica, proveniente de un hombre roto a otro, rompió la resistencia de Javier. Con renuencia y un miedo profundo, Javier accedió. Bajo el manto de la noche, transformaron el taller en un astillero secreto para el arma de venganza de Miguel. El trabajo era meticuloso y peligroso. Javier, con su habilidad casi artística, reforzó el chasis del camión para soportar impactos, soldó compartimentos ocultos bajo el piso, tan perfectamente integrados que serían invisibles a una inspección casual. La parte más crucial fue la instalación de un sistema eléctrico doble, incluido un interruptor fantasma que podría apagar todos los dispositivos electrónicos del camión, haciéndolo invisible a cualquier rastreador GPS. Cada noche trabajaban en silencio. La única comunicación era el sonido del metal siendo cortado y soldado, forjando lentamente el instrumento de la retribución de Miguel. La venganza, descubrió Miguel, tenía un alto costo. Las modificaciones en el camión y la adquisición de equipos drenaron rápidamente el dinero de la venta de su casa. Para financiar su operación, se vio obligado a aceptar trabajos de transporte legítimos, a menudo para rutas largas y peligrosas que otros conductores rechazaban.
Se llevó al límite del agotamiento físico y mental, durmiendo solo unas pocas horas por noche, su cuerpo impulsado por café fuerte y la llama incansable de su furia. Cada centavo ganado se reinvertía en su plan. Esta lucha constante por los recursos añadía una capa de desesperación y urgencia a su misión, demostrándose a sí mismo cada día que su determinación era más fuerte que su fatiga y su dolor. Mientras Miguel se hundía en el submundo de la preparación, la vida de Ricardo el Verdugo Morales continuaba su curso de brutalidad metódica. El incidente con el insignificante camionero ya había sido olvidado, una pequeña molestia en su vasta operación criminal. Escenas de su vida mostraban a un hombre que se deleitaba con el poder, supervisando una ejecución con la misma frialdad con la que analizaba un libro de contabilidad. Para él, la violencia era solo una herramienta de negocios, y el miedo, su activo más valioso. Su reputación de invencibilidad era la piedra angular de su imperio. Esta desconexión entre la obsesión de Miguel y el olvido del Verdugo creaba una tensión latente, la certeza de que cuando la venganza de Miguel finalmente llegara, el golpe se sentiría de forma mucho más personal y humillante. Miguel sabía que la fuerza bruta y un camión modificado no serían suficientes. Necesitaba información interna, una grieta en la muralla de silencio del cartel. Su nuevo campo de caza se convirtió en un bar decadente y lleno de humo en los límites de la ciudad, un conocido punto de encuentro para los soldados de bajo rango del cartel. Noches enteras, se sentaba en un rincón oscuro, bebiendo lentamente una cerveza tibia, convirtiéndose en una pieza del mobiliario. Escuchaba las conversaciones arrogantes y borrachas, filtrando las bravuconadas en busca de fragmentos de información útil. Nombres, rutas, horarios. Era un peligroso juego de paciencia, donde una mirada equivocada o una pregunta mal planteada podría significar una sentencia de muerte instantánea. Fue en ese sórdido ambiente donde la vio por primera vez. Elena era la camarera, moviéndose entre las mesas con una eficiencia cansada. Su rostro una máscara de indiferencia que no lograba ocultar por completo el fuego de resentimiento en sus ojos. Miguel, ahora un estudiante de la naturaleza humana forzado por la necesidad, reconoció en ella el mismo dolor aprisionado que él sentía. La observó durante varias noches, notando cómo se encogía sutilmente cuando uno de los matones del Verdugo la tocaba, y la manera en que su mirada se demoraba en la puerta después de que se marchaban. Sintió una conexión peligrosa, la intuición de que ella, como él, era una prisionera esperando el momento adecuado para romper sus cadenas. El acercamiento fue un riesgo calculado. En una noche más tranquila, cuando el bar estaba casi vacío, Miguel se acercó a la barra. No habló de planes ni de venganza. En Mintus, en cambio, habló en abstracciones en un tono bajo y conspirador, sobre cómo la ciudad pertenecía a hombres que no merecían nada más que miseria. A veces, dijo mirando el vaso, a un hombre lo empujan tan lejos que la única dirección que queda es hacia adelante, sobre los cuerpos de quienes lo empujaron. Elena reaccionó con hostilidad inmediata, sus ojos entrecerrándose. No sé de qué estás hablando, viejo. Bebe tu cerveza y vete antes de que te lastimes. El rechazo era una autodefensa, pero Miguel vio el destello de interés detrás de la muralla de miedo. La hostilidad de Elena era una armadura forjada en el fuego de la traición. Ella había sido más que una camarera, había sido la protegida y amante del Verdugo. Su inteligencia y belleza la convirtieron en una informante valiosa, hasta que un pequeño error de cálculo le costó al cartel una carga significativa. El castigo de El Verdugo no fue la muerte, sino la humillación. La degradó a servir bebidas a los mismos hombres que antes la temían, un recordatorio diario de su fracaso y de su total impotencia. Atrapada por deudas y amenazas contra su familia lejana, Elena vivía en un purgatorio,
su odio por su antiguo amo creciendo cada día, esperando un arma, cualquier arma, para usar contra él. Al darse cuenta de que las palabras no serían suficientes, Miguel cambió de táctica. La noche siguiente, dejó un pequeño paquete en la barra para Elena. Dentro había un teléfono celular desechable, prepago e imposible de rastrear. Junto con el teléfono, una única nota, escrita con letras temblorosas. Se llevaron a mi hija. Yo me llevaré su dinero. No había petición, ni amenaza, solo una declaración de hechos, una confesión de dolor crudo. Se levantó y salió del bar sin mirar atrás, dejando la decisión enteramente en sus manos. Ese acto de vulnerabilidad, de compartir su motivación más profunda, era la llave que esperaba que pudiera abrir la puerta de su prisión de miedo y desconfianza. El teléfono sonó 3 días después. La voz de Elena era tensa, apresurada. «¿Estás loco o eres estúpido?», comenzó, pero ya no había hostilidad, solo una urgencia nerviosa. No perdió el tiempo con preguntas. Proporcionó la información que lo cambiaría todo. Los detalles de un gran transporte de dinero programado para la semana siguiente. $5 millones en efectivo, moviéndose desde varios puntos de recolección a una casa de seguridad central antes de cruzar la frontera. Describió la ruta, el tipo de vehículo, blindado y el número de guardias. «Es una misión suicida», susurró antes de colgar. «Pero si lo consigues, manda a ese desgraciado al infierno por mí». La línea quedó en silencio. Miguel ahora tenía su arma. Con la información de Elena, la fase de planificación entró en su etapa final y febril. El taller de Javier se convirtió en una colmena de actividad nocturna. La pieza final del rompecabezas era el engaño. Necesitaban un señuelo. Javier usó sus contactos dudosos para localizar un camión casi idéntico al de Miguel, un modelo antiguo, destartalado, pero que funcionaba. Pasaron 2 noches pintándolo y desgastándolo para que, a distancia, pareciera el vehículo de Miguel. Este sería el camión señuelo, la pieza central de la ilusión que planeaba crear. El plan se estaba solidificando, pasando de un sueño de venganza a una operación táctica y tangible, cada detalle siendo revisado docenas de veces. El plan era audaz en su simplicidad y complejidad. Miguel interceptaría el vehículo blindado en la remota carretera del desierto que Elena había indicado. No usaría armas de fuego, sino la fuerza bruta de su camión reforzado para incapacitar el vehículo. La transferencia del dinero a los compartimentos secretos de su camión real tendría que hacerse en menos de 5 minutos. Después comenzaría la parte más crucial. Él mismo conduciría el camión señuelo, ahora cargado con fajos de papel cortado para simular el dinero. Lideraría la persecución, que sabía que vendría, en una dirección específica, lejos del camión real, que Javier llevaría a un escondite seguro. Era una danza peligrosa con muchas variables. En la víspera del robo, el peso de sus acciones finalmente lo alcanzó. Solo en la cabina de su camión, el silencio del desierto era ensordecedor. Recuerdos de Sofía lo inundaron. Su sonrisa, el sonido de su risa, sus sueños de un futuro que él no pudo proteger. Una duda torturante lo carcomió. ¿Esta ola de violencia era realmente en nombre de ella? Ella, que quería salvar vidas, ¿aprobaría el monstruo en el que se estaba convirtiendo? Por un momento, su determinación vaciló. Agarró el pequeño retrato de ella que mantenía en el tablero, los bordes gastados por el toque constante. El rostro sonriente de ella no le trajo paz, sino una renovación de su furia. No, esto no era justicia, era retribución. Era el único lenguaje que sus enemigos entenderían. El día del robo amaneció claro y caluroso. La tensión era algo vivo en el aire. Posicionado en un desvío oculto a lo largo de la carretera del desierto, Miguel esperó. El tiempo se arrastró. Entonces lo vio. El brillo del sol en el parabrisas del camión blindado que se acercaba. El corazón de Miguel martilleaba,
pero sus manos estaban firmes en el volante. En el momento exacto aceleró, su pesado camión saliendo de su escondite como una bestia de acero. El impacto fue ensordecedor, un grito de metal retorciéndose. No dio tiempo a que los guardias se recuperaran. La precisión y la velocidad de su acción los paralizaron de miedo. Era exactamente como lo había planeado, una ejecución brutal y eficiente. Usando una palanca industrial y la fuerza nacida de la desesperación, forzó las puertas traseras del camión blindado. Los dos guardias adentro estaban aturdidos, desarmados por la pura audacia y velocidad del ataque. Miraron a la figura silenciosa de Miguel, con el rostro oscurecido por la sombra, y no vieron a un ladrón, sino a un espectro, un ejecutor. No dijo una palabra. El silencio era su arma más eficaz. En menos de 4 minutos, las pesadas bolsas de lona llenas de dinero fueron transferidas a los compartimentos ocultos de su camión que Javier ya había posicionado cerca. El trabajo estaba hecho. La primera fase del plan fue un éxito impecable. La noticia del robo cayó como una bomba en el cuartel general del Verdugo. $5 millones era una pérdida significativa, pero no incapacitante. Lo que lo enfureció fue la ofensa, la humillación absoluta. Un robo tan limpio, tan profesional en su territorio. Sus subalternos estaban aterrorizados, balbuceando excusas. Fue entonces cuando un detalle le llamó la atención. El camión agresor abandonado en la escena del crimen. La descripción le hizo recordar el camionero, aquel insignificante que se atrevió a decir no. La comprensión transformó su ira en una obsesión glacial. Esto no era un robo, era una declaración de guerra personal. Movilizó todos sus recursos, a todos sus informantes, con una única orden. Encuentren al camionero fantasma. La cacería comenzó. Miguel, ahora conduciendo el camión señuelo, se convirtió en la presa más buscada de Baja California. El nombre El Fantasma comenzó a susurrarse en las radios de los camioneros y en los callejones de Tijuana. El Verdugo inundó las carreteras con sus hombres, bloqueando autopistas y registrando gasolineras. Pero Miguel tenía la ventaja de toda una vida en esas carreteras. Usaba rutas de tierra que no estaban en los mapas, senderos de contrabandistas que serpenteaban por las montañas, manteniéndose siempre un paso por delante de sus perseguidores. La persecución se convirtió en un juego mortal de ajedrez a una escala masiva, la inteligencia de un hombre contra los recursos ilimitados de un imperio del crimen. El cerco se estrechó en una gasolinera olvidada por Dios, en medio de la nada. 2 coches con hombres del cartel lo acorralaron mientras repostaba. No había a dónde correr. El pánico amenazó con apoderarse de él, pero fue reemplazado por una claridad helada. Pensando rápido, accidentalmente, derramó un gran charco de diésel en el suelo, cerca de una de las bombas. Mientras los hombres salían de sus coches, armas en mano, Miguel arrojó su encendedor al charco. La combustión fue instantánea, creando una pared de fuego y humo negro. En la confusión y el caos, aceleró. El camión señuelo chirriando neumáticos mientras desaparecía en una nube de polvo, dejando atrás el caos y a hombres gritando. Fue en ese momento, con la adrenalina todavía bombeando, que la estrategia de Miguel cambió fundamentalmente. Huir no era suficiente. Sobrevivir no era una victoria. La victoria sería la humillación total de El Verdugo. Necesitaba controlar el final del juego. Una idea audaz se formó en su mente, una que transformaría a la presa en cazador. No sería encontrado. Se dejaría encontrar, pero en sus propios términos. En ese momento de claridad, entendió el poder que ostentaba. Muchos se rinden cuando están acorralados, pero hay que recordar que a veces, para ganar de verdad, tienes que dejar de huir y empezar a tender tu propia trampa.
Si este mensaje de tomar el control del propio destino tiene sentido para ti, considera suscribirte para apoyar más historias de resiliencia. Necesitaba un cebo humano. Miguel recordó a un viejo contacto, un informante de bajo nivel llamado Rico, que trabajaba en el puerto, un hombre amargado que odiaba al cartel tanto como lo temía. Usando un teléfono desechable, Miguel lo contactó. La oferta era simple, una parte del dinero que lo convertiría en un hombre rico a cambio de una única información. Debía traicionar a Miguel, llamando a los hombres de El Verdugo y revelando la ubicación del camionero fantasma. Le dio a Rico las coordenadas exactas, un enorme depósito de chatarra abandonado cerca de la frontera con EE. Rico, viendo una oportunidad para salir de su vida miserable, aceptó con una mezcla de codicia y pavor. El escenario final se estaba montando. Miguel condujo el camión señuelo con su carga de papel inútil hasta el corazón del laberinto de metal oxidado que era el depósito de chatarra. El lugar era una ciudad fantasma de carrocerías de coches y máquinas olvidadas, el escenario perfecto para su acto final. Con la precisión de un experto en demoliciones, posicionó el camión cerca de varios tanques de combustible viejos, pero todavía llenos de vapores inflamables. Conectó un detonador simple a una batería de coche, con un largo cable que se extendía hasta un punto de observación en una pila de coches aplastados. Ya no estaba huyendo, estaba cazando. Y el verdugo, ciego por la arrogancia y el deseo de venganza, caminaba directamente hacia el centro de la telaraña. La noche comenzó a caer sobre el depósito de chatarra, las sombras estirándose como dedos hambrientos entre las pilas de metal retorcido. La llegada de El Verdugo fue exactamente como Miguel había previsto, arrogante y ruidosa. Una caravana de camionetas y SUVs negros levantó nubes de polvo al entrar en el patio, los faros cortando la oscuridad. Hombres armados con fusiles saltaron, esparciéndose con una eficiencia brutal, tratando el laberinto de chatarra como su dominio personal. El verdugo salió de su vehículo blindado, no con la urgencia de un cazador, sino con la calma de un verdugo a punto de ejecutar una sentencia. Permaneció cerca de los coches, saboreando lo que creía que era el fin inevitable de su cacería. El olor a victoria ya en el aire. Desde su nido de observación, escondido en lo alto de una pila de coches aplastados, Miguel observaba cada movimiento. Su corazón latía a un ritmo constante. Una calma aterradora se había apoderado de él. Vio a los hombres del verdugo converger hacia el camión señuelo, con sus armas apuntando, rodeándolo como lobos a una presa herida. El verdugo dio una señal con la mano, la orden para el ataque final. En ese preciso instante, cuando el primer sicario tocó la manija de la puerta del camión, Miguel cerró el circuito. La explosión fue cataclísmica. Los tanques de combustible, llenos de vapores volátiles, detonaron en una bola de fuego colosal que iluminó el patio como un sol demoníaco, rasgando la noche y lanzando una lluvia de metal incandescente en todas direcciones. La onda de choque arrojó a El Verdugo violentamente al suelo. Por un momento, el mundo se convirtió en un caos de sonido y furia, sus oídos zumbando con el rugido de la explosión. Aturdido, se levantó, partes de su ropa de diseño en llamas. Sus ojos se enfocaron en la carcasa ardiente del camión. Fue entonces cuando lo vio. En medio de las llamas, algunos billetes falsos, fajos de papel cortado, flotaron en el aire antes de ser consumidos por el fuego. El dinero real nunca estuvo allí. La comprensión lo golpeó con más fuerza que la explosión. Había sido atraído a una trampa. La cacería era una farsa. La humillación, frente a sus hombres supervivientes, fue una herida más profunda de lo que cualquier bala podría infligir. Mientras el infierno se desataba abajo, Miguel no sintió la oleada de euforia que esperaba. Mirando la destrucción, el fuego que consumía su señuelo, vio un reflejo de su propia alma. Se había convertido en aquello que cazaba,
una fuerza de destrucción ciega movida por el odio. En ese momento de claridad en medio del caos, entendió que matar a el verdugo no traería a Sofía de vuelta, ni silenciaría los ecos de su pérdida. La verdadera venganza no era quitarle la vida a su enemigo, sino destruir lo que él más valoraba, su aura de poder, su reputación de invencibilidad, dejarlo vivir con la vergüenza, quebrado a los ojos de su propio imperio, era un castigo más duradero y significativo. Aprovechando el desorden absoluto, Miguel inició su huida. El humo denso y negro era su manto, el sonido de las explosiones secundarias y los gritos de los hombres heridos, su camuflaje. Se movió con la agilidad silenciosa de un depredador. Ya no era la presa. Se deslizó por las sombras del laberinto de chatarra, cada paso deliberado y seguro, un contraste flagrante con la anarquía que había dejado atrás. Las sirenas de la policía y los bomberos comenzaron a sonar a lo lejos, un sonido que antes representaba peligro, pero que ahora era la banda sonora de su liberación, añadiendo otra capa de confusión que sellaría su ruta de escape. No miró hacia atrás. Su enfoque estaba enteramente en la valla fronteriza que se acercaba, en el límite del depósito de chatarra. Con la libertad a solo unos metros de distancia se detuvo. Se permitió una última mirada al campo de batalla que había creado. A través del humo y las llamas, vio la silueta de el verdugo. Ya no era la figura imponente de antes, sino un hombre disminuido, gritando órdenes que se perdían en el ruido, su autoridad evaporada en el calor de la explosión. Esta imagen, la del todopoderoso capo reducido a la impotencia, fue la recompensa de Miguel. Fue el clímax de su viaje, la fotografía mental que llevaría consigo. Esta fue su acción decisiva, el acto final que no solo garantizó su supervivencia, sino que también cimentó su venganza en la humillación, no en la sangre. Con esa última mirada, Miguel le dio la espalda a Tijuana, a México, a su vida de dolor. Cortó la valla y desapareció en la oscuridad de la frontera, un verdadero fantasma disolviéndose en la noche. Su viaje de venganza estaba completo, no con el estallido de un disparo, sino con el rugido de un fuego purificador que expuso la fragilidad de un poder que parecía absoluto. No solo robó el dinero del cartel, les robó el miedo. A veces, la mayor declaración que se puede hacer no es gritar más alto, sino mostrar a todos que el emperador, después de todo, no tiene ropa. Si crees en el poder de un individuo para desafiar un sistema roto, tu suscripción ayuda a mantener encendida esa llama de esperanza, compartiendo más historias como esta. Las llamas en el depósito de chatarra finalmente se extinguieron, pero el fuego de la humillación de Ricardo el Verdugo Morales ardería para siempre. La historia de su espectacular derrota se extendió como un virus dentro de la organización. La pérdida del dinero fue insignificante en comparación con la pérdida de su bien más preciado, el aura de miedo que cultivaba con tanto sadismo. Sus rivales dentro del cartel usaron el incidente para minar su autoridad, pintándolo no como una víctima de un adversario genial, sino como un tonto incompetente que fue engañado por un simple el camionero. A el Verdugo no lo mataron, pero su carrera sí. Fue lentamente marginado, convirtiéndose en una figura patética, un fantasma atormentado no por Miguel, sino por su propia arrogancia deshecha, una prueba viviente de que el poder absoluto puede ser desmantelado por una sola chispa de venganza. Mientras la figura de el Verdugo disminuía, la leyenda del camionero fantasma crecía exponencialmente. En las polvorientas paradas de camiones, en los bares de carretera y en las cocinas de los barrios oprimidos de Tijuana, la historia se contaba en susurros. Cada recuento añadía una nueva capa de mito. Decían que podía atravesar paredes, que su camión no dejaba rastros. La verdad, como siempre, era menos fantástica, pero el símbolo era más poderoso.
Miguel Rodríguez, el hombre, había desaparecido, pero el fantasma se convirtió en un arquetipo de resistencia. Para los impotentes era un héroe popular. Para el cartel, un cuento de advertencia, un recordatorio incómodo de que había un límite para la opresión y que, a veces, un hombre común, cuando ya no tiene nada que perder, se convierte en la fuerza más peligrosa de todas. Los ecos de las acciones de Miguel trajeron un desenlace silencioso para aquellos que lo ayudaron. Javier, con la generosa parte del dinero que Miguel le dejó en un escondite acordado, cerró su taller mecánico de la noche a la mañana. Tomó a su familia y se mudó al sur, a una ciudad tranquila donde nadie conocía su nombre, comprando finalmente la paz que el dinero del cartel nunca podría darle. Elena también desapareció. A la mañana siguiente del incendio en el depósito de chatarra, no se presentó a trabajar en el bar. Nadie la volvió a ver. Usó el caos como cobertura para su propia huida, su venganza completa. Las acciones de Miguel, nacidas de una pérdida personal, crearon ondas que permitieron que otros también encontraran su liberación, un pequeño legado de esperanza en medio de su trágica historia. Meses después, en un pueblo de pescadores, bañado por el sol en algún lugar de la costa del Pacífico de América del Sur, un hombre conocido por los lugareños como Roberto se sentaba en un café sencillo, mirando el océano. Era Miguel. Su rostro estaba más marcado, no por el sol, sino por una tristeza permanente que ni el tiempo podría borrar. Estaba a salvo, anónimo, financieramente estable por el resto de sus días. Había ganado, había sobrevivido, pero la victoria era hueca. Observaba a las familias reír en la playa, a los barcos de pesca regresar con la captura del día y sentía una desconexión profunda, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal. Había escapado de sus cazadores, pero no había forma de escapar del recuerdo de Sofía. El final del viaje de Miguel no le trajo paz, solo silencio. Cumplió la promesa que se hizo a sí mismo en el suelo de la habitación de su hija, entregando una venganza poética y devastadora. Pero la justicia, descubrió, era una forma de veneno que mataba tanto al verdugo como a la víctima. Estaba libre, pero su libertad era una prisión solitaria, construida con las paredes de su propio dolor. El vasto océano frente a él era un espejo de su alma, una extensión infinita y vacía. La leyenda del camionero que desafió al cartel viviría para siempre, pero el hombre detrás de ella estaba condenado a vivir con el fantasma de quien fue y de la hija que nunca podría volver a abrazar. La pérdida, al final, era eterna.